A lo largo de miles de años de evolución, las aves han desarrollado una habilidad extraordinaria: cruzar continentes enteros, enfrentarse a tormentas violentas, desafiar los vientos más intensos en travesías que parecen imposibles, resistiendo el agotamiento físico y superando obstáculos no solo de la naturaleza, sino también impuestos por nosotros, los seres humanos. De todas las criaturas del planeta, ellas son las más adaptadas para realizar grandes viajes. Algunas aves efectúan vuelos impresionantes, recorriendo más de 12.000 kilómetros, del Alaska a Nueva Zelanda, sin detenerse, sin alimentarse y afrontando condiciones severas. Demuestran una resistencia y una capacidad de orientación sorprendentes. Este viaje extremo plantea una gran pregunta: ¿cómo logran estos animales semejante hazaña? Existe una especie de ave que desafía todos los límites de nuestra imaginación al llevar a cabo el viaje más largo del mundo animal. Ella sigue el verano alrededor del planeta, viajando de un polo al otro cada año. Vuela impresionantes 70.000 kilómetros al año, atravesando océanos y continentes, enfrentándose a desafíos extremos para aprovechar al máximo los días más largos y soleados de la Tierra. Su travesía comienza en el Ártico, donde se reproduce durante el verano del hemisferio norte, y continúa hasta la Antártida, donde pasa el verano del hemisferio sur. Es decir, esta ave pasa toda su vida huyendo del invierno y buscando el verano. Estos viajes son tan extraordinarios que, en tan solo un año, es como si esta ave diera 3 vueltas alrededor del planeta. Pero lo que realmente te sorprenderá es descubrir cuántos kilómetros migra a lo largo de toda su vida. Quédate hasta el final de este vídeo y conoce a esta y otras aves espectaculares. Las migraciones son espectáculos al aire libre en los que cada aleteo, cada vuelo rasante, revela una impresionante resistencia y determinación, mostrando el poder indomable de la naturaleza. Las aves migratorias son esculturas vivientes que desafían los cielos, trazando en el horizonte líneas invisibles de determinación y supervivencia. Son viajeras sin fronteras, que recorren desde las cumbres nevadas de las montañas hasta las vastas llanuras y océanos infinitos. Siguen rutas invisibles, deslizándose por el aire con una ligereza sobrenatural. Entre tormentas y calmas, entre el frío cortante del norte y el calor acogedor del sur, avanzan, impulsadas por una fuerza que desafía el tiempo y el cansancio. Su vuelo es resistencia, es danza, es poesía en movimiento. Hoy vas a entender cómo aves tan pequeñas logran cruzar continentes, enfrentar tormentas y desafíos extremos. Conocerás las adaptaciones evolutivas que les permiten navegar con una precisión increíble y sobrevivir en condiciones hostiles. Y al final, descubrirás qué las motiva a seguir este instinto ancestral, volando miles de kilómetros impulsadas por un llamado invisible y poderoso. Prepárate,
porque vamos a explorar la aventura épica de las aves y descubrir los secretos detrás de sus migraciones en un documental emocionante. Bienvenidos a Desvelando el misterio de la migración de las aves. Algunas aves viajan miles de kilómetros sin mapa, sin brújula y sin GPS, confiando solo en sus instintos. Enfrentan tormentas, depredadores e incluso el agotamiento extremo. Esta es la realidad de millones de aves migratorias en todo el mundo. Algunas recorren distancias increíbles, cruzando océanos, desiertos y montañas en travesías que desafían los límites de la naturaleza. La migración es un comportamiento fascinante y esencial para casi la mitad de las casi 10.000 especies de aves conocidas en el planeta. Este fenómeno incluye desde delicadas aves cantoras, cuyos cantos llenan los cielos al amanecer, hasta aves marinas que cruzan océanos enteros, además de aves acuáticas, zancudas e incluso algunas aves de rapiña. Cada una de estas especies ha desarrollado estrategias únicas para enfrentar las duras exigencias de la migración, adaptándose a las condiciones ambientales y a los desafíos de sus largas travesías. El hemisferio norte alberga la mayor diversidad de aves migratorias. Durante el verano, las regiones templadas y árticas ofrecen un entorno ideal para la reproducción, con abundancia de alimento y días largos que favorecen el crecimiento de los polluelos. Sin embargo, a medida que el invierno se acerca y los recursos empiezan a escasear, estas aves emprenden sus épicos viajes en busca de climas más suaves y provisiones abundantes, a menudo cruzando continentes enteros. Cada primavera y otoño, millones de aves inician largas y desafiantes travesías entre sus lugares de reproducción de verano y los refugios donde pasarán el invierno. Este espectáculo aéreo se desarrolla principalmente de noche. Cuando los cielos están más tranquilos, las corrientes de viento son más suaves y la luz de la luna y las estrellas sirve de guía a estas increíbles viajeras aladas. La migración nocturna no es fruto del azar, sino una estrategia refinada por la evolución. Al volar durante la noche, las aves evitan depredadores diurnos y el calor excesivo del sol, ahorrando energía valiosa para la larga travesía. La orientación celeste es esencial para que mantengan su rumbo con precisión, una habilidad fascinante que permite que aves pequeñas, como tordos y gorriones, recorran miles de kilómetros sin perderse. Además, muchas especies utilizan puntos de referencia terrestres e incluso el campo magnético de la Tierra para asegurarse de que van en la dirección correcta. Estamos en Alaska, una tierra donde la naturaleza se impone con una fuerza arrolladora. Su clima, marcado por inviernos rigurosos y veranos cortos, dibuja un escenario de extremos
en el que la vida debe adaptarse para sobrevivir. En el momento más intenso del frío, el paisaje queda dominado por nieve y hielo, y la luz del sol casi desaparece. Pero cuando llega el verano, todo cambia. El hielo retrocede, los días se alargan, y la tundra despierta en una explosión de colores y vida. Es en este breve periodo de abundancia que miles de aves migratorias encuentran el entorno perfecto para uno de los momentos más importantes de sus vidas, la reproducción. Entre las viajeras que surcan el cielo de Alaska, hay un pájaro que desafía lo imposible, un maestro de las largas distancias, un superviviente de las más grandes travesías, el zarapito. Conocido por muchos nombres, algunos le llaman zarapito de pico torcido, los angloparlantes lo llaman bar-tailed godwit, y en la nomenclatura científica se le conoce como Limosa lapónica. Pero ningún nombre hace justicia a su hazaña más impresionante: ser el dueño del vuelo más largo del mundo sin escalas. Cada año, no solo esta especie migra al Alaska para reproducirse. Entre los migrantes se cuentan zarapitos, gansos de las nieves y vencejos, todos guiados por el instinto de asegurar la supervivencia de la próxima generación antes del regreso del frío. El sol de medianoche facilita la búsqueda de alimento, mientras que la tundra ofrece protección contra los depredadores. El zarapito mide entre 37 y 41 centímetros de longitud. Puede parecer pequeño, pero su envergadura impresiona. Sus alas se extienden de 70 a 80 centímetros, lo cual resulta muy útil en vuelos de larga distancia. Las hembras de esta especie son visiblemente mayores que los machos, con un peso de entre 360 y 630 gramos, mientras que los machos se sitúan en el rango de 190 a 400 gramos. Esta diferencia no es fortuita. El mayor tamaño de las hembras les otorga más resistencia para las largas travesías, asegurando que puedan afrontar los desafíos de la migración con aún más fuerza. Estas aves habitan zonas específicas según la estación del año. Durante la temporada de reproducción, viven en regiones árticas, especialmente en las costas del norte de Europa, Asia y América del Norte, como Alaska. Estas áreas están formadas por pantanos, costas poco profundas y humedales, donde las aves encuentran abundancia de presas como pequeños invertebrados, esenciales para alimentar a sus crías. Su viaje anual es un verdadero testimonio de la increíble resistencia y capacidad de navegación de las aves. Estos incansables migrantes se reproducen en regiones árticas, donde los veranos cortos e intensos ofrecen un entorno fértil para criar a sus polluelos. Es como una máquina voladora, adaptada para realizar vuelos ininterrumpidos de miles de kilómetros. Antes de la migración, duplica sus reservas de grasa, aumenta la musculatura pectoral y reduce el tamaño de órganos no esenciales para ahorrar energía. Su cuerpo aerodinámico minimiza la resistencia al viento
y su corazón bombea oxígeno de manera eficiente. A diferencia de otras aves, mantiene un batido constante de alas sin depender de corrientes de aire. Además, utiliza el campo magnético de la Tierra y patrones climáticos para navegar con precisión. Estas adaptaciones lo convierten en uno de los mayores viajeros del mundo animal. A finales del verano, cuando las condiciones se vuelven más rigurosas y los recursos comienzan a escasear, los zarapitos emprenden una de las travesías más extraordinarias del reino animal. Migran hacia el hemisferio sur, concretamente a Nueva Zelanda, donde el clima templado del invierno ofrece un refugio ideal. Esta migración puede cubrir distancias impresionantes y en 2020 se registró un zarapito realizando el vuelo migratorio sin escalas más largo documentado, un trayecto de más de 12.000 kilómetros entre Alaska y Nueva Zelanda, cruzando el vasto Océano Pacífico en 11 días consecutivos. En los cielos de Europa, especialmente en la península ibérica y el sur de Francia, así como en el norte de África, las aves migratorias más numerosas del mundo realizan migraciones en grandes bandadas que pueden llegar a contar con millones de individuos. En un verdadero espectáculo de la naturaleza, una danza hipnotizante en el cielo desafía la lógica y encanta la vista. Miles, a veces millones, de estorninos negros se reúnen para sus viajes anuales. Estas pequeñas aves se mueven como un solo organismo, dibujando formas fluidas y cambiantes contra el atardecer dorado. Se ondulan en el aire como una nube viva, expandiéndose y contrayéndose en un baile sincronizado que parece coreografiado por una fuerza invisible. El sonido de sus alas cortando el viento crea una melodía suave y envolvente, un susurro que refleja la grandeza del instinto y la unión. Cada vuelo, cada giro repentino, es una demostración de pura armonía, donde la belleza y la inteligencia de la naturaleza convergen. El cielo se transforma en lienzo y los estorninos en pinceladas de sombra y luz, componiendo un espectáculo que trasciende el tiempo y la comprensión, dejando a cualquier observador sin aliento ante esta coreografía salvaje y sublime. Vuelan juntos en busca de climas más templados y mejores condiciones alimenticias. Durante el otoño y la primavera, estas aves recorren grandes distancias, aprovechando los cambios estacionales para garantizar su supervivencia. En invierno, suelen congregarse en áreas urbanas y zonas agrícolas, donde encuentran refugio y abundante comida. Una de las características más impresionantes de los estorninos es el espectáculo aéreo conocido como murmuration, donde miles o incluso millones de aves vuelan juntas en formaciones ondulantes en el cielo. Este fenómeno crea patrones hipnotizantes y es resultado de la increíble coordinación entre los miembros del grupo.
Este comportamiento sirve para confundir a depredadores como halcones y gavilanes, dificultando que ataquen a un solo individuo. Además, se cree que el murmuration ayuda a la comunicación entre los integrantes del grupo y a la elección de lugares seguros para posarse. La población global de estorninos se estima en cientos de millones de ejemplares. Sin embargo, durante la migración, muchos no sobreviven. Se calcula que alrededor del 20% al 30% de estos estorninos no completan el viaje debido a diversos factores, como agotamiento, hambre, depredadores y condiciones climáticas adversas. Además, en algunas regiones, estas aves enfrentan amenazas provocadas por actividades humanas, como la pérdida de hábitat y la contaminación. Estas aves son extremadamente sociales y comunicativas, formando bandadas enormes incluso fuera de la temporada migratoria. Su vuelo en grupo está coordinado de manera tan precisa que cada individuo monitorea el movimiento de 6 o 7 vecinos cercanos, permitiendo reacciones rápidas sin colisiones. Los estorninos poseen habilidades vocales impresionantes y son capaces de imitar sonidos del entorno, incluyendo el canto de otras aves e incluso ruidos humanos. A pesar de su belleza en el cielo, en algunos lugares, como Estados Unidos, se consideran una especie invasora debido al impacto que ejercen sobre especies nativas y cultivos. La migración de los estorninos es uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza. Es un espectáculo visual único que ofrecen en el cielo, poniendo de manifiesto la increíble inteligencia y adaptación de estas aves. A diferencia de los estorninos negros, que migran en grandes bandadas, algunas aves prefieren realizar sus largas travesías de manera solitaria, enfrentando en solitario los desafíos de vientos fuertes, depredadores y cambios climáticos. Un ejemplo es el mirlo común, un ave discreta que opta por migraciones individuales. Entre las muchas aves que cautivan por su presencia y comportamiento, el mirlo común, conocido científicamente como Turdus merula, es un verdadero protagonista de la naturaleza europea. Con su plumaje completamente negro en los machos, su característico pico amarillo vibrante y ojos rodeados de un anillo dorado, resulta fácilmente reconocible e imposible de ignorar. Las hembras, por su parte, lucen un plumaje más discreto, de tonos pardos y aspecto más apagado, pero no menos elegante. Esta especie está presente en prácticamente toda Europa, extendiéndose también por partes del norte de África y Asia. Sus hábitats favoritos son variados, desde bosques densos hasta parques urbanos, jardines y áreas suburbanas. El mirlo común es increíblemente adaptable y se siente en casa tanto en la naturaleza salvaje como en las grandes ciudades. A diferencia de muchas aves migratorias que realizan viajes transcontinentales, el mirlo común presenta un comportamiento migratorio más complejo y menos predecible. En muchas regiones del oeste y sur de Europa, esta especie es residente durante todo el año, sin necesidad de migrar. Sin embargo,
En las zonas más al norte y al este del continente, especialmente donde los inviernos son más rigurosos, los mirlos tienden a migrar hacia áreas más cálidas, a menudo dirigiéndose al sur de Europa o al norte. Esta migración, no obstante, no se realiza en grandes bandadas como en otras especies, y generalmente ocurre de forma más discreta e individual. La naturaleza parcial de estas migraciones, donde una parte de la población migra y otra permanece, es uno de los aspectos que hace al mirlo común aún más fascinante desde el punto de vista comportamental. Un rasgo curioso del mirlo común es su capacidad de adaptación al entorno urbano. Con el paso de las décadas, esta ave ha aprendido a convivir con los humanos, aprovechando las oportunidades que ofrecen las ciudades, como mayor disponibilidad de alimento, menos depredadores naturales y un clima más templado gracias al efecto de las edificaciones. Su canto incluso se ha adaptado. En las urbes, los mirlos cantan con mayor intensidad y en frecuencias diferentes para hacerse oír por encima del bullicio urbano. Esta evolución comportamental demuestra no solo la inteligencia de la especie, sino también la sorprendente capacidad de la vida salvaje para reinventarse ante los cambios del mundo moderno. El mirlo común, con su presencia elegante y su canto inconfundible, es un recordatorio vivo de que la naturaleza se manifiesta en todas partes, mostrando su fuerza y encanto. Cuando se habla de velocidad, un ave destaca. La becada blanca real es una criatura notable, conocida no solo por la distancia que recorre, sino también por la velocidad impresionante que alcanza durante su viaje. Esta especie se reproduce principalmente en áreas boscosas y pantanosas de Europa, donde el ambiente frío y húmedo es ideal para su alimentación y cría. Las becadas blancas reales prefieren terrenos de difícil acceso, como regiones con vegetación densa, lo que les ofrece protección contra depredadores. Al concluir el verano, la becada blanca real inicia una migración épica hacia el sur, atravesando grandes distancias hasta África subsahariana. Durante este viaje recorre más de 6.700 kilómetros, volando sin parar durante largos periodos. Uno de los aspectos más impresionantes de su migración es su velocidad de vuelo, que puede alcanzar hasta 96 kilómetros por hora, lo que la convierte en el ave migratoria más rápida en términos de vuelo continuo. Al llegar a África subsahariana, las becadas blancas reales encuentran un clima más suave y una abundancia de alimento esencial para su supervivencia. Estas aves se alimentan de insectos, lombrices y otros pequeños invertebrados, y las zonas de vegetación baja y pantanos del sur de África ofrecen el hábitat perfecto para su alimentación. Tras pasar los meses más fríos en el sur, las becadas blancas reales regresan a Europa para reproducirse,
completando un ciclo migratorio impresionante y crucial para la conservación de la especie. La velocidad de la becada blanca real es resultado de una combinación de adaptaciones anatómicas y fisiológicas que maximizan su eficiencia de vuelo. Sus alas largas y estrechas son aerodinámicas, proporcionando sustentación y minimizando la resistencia del aire, lo que facilita vuelos rápidos y prolongados. Su musculatura, especialmente la de las alas, es fuerte y está especializada para soportar vuelos rápidos y continuos, permitiéndole mantener altas velocidades durante largas migraciones. Además, aprovecha corrientes de aire favorables y ajusta su vuelo según las condiciones climáticas, posibilitando desplazamientos directos y eficientes. Estas adaptaciones hacen de la becada blanca real no solo un ave veloz, sino también resistente, capaz de enfrentar las dificultades de su travesía migratoria sin descanso. En todos los continentes, las aves llevan a cabo migraciones. África es un continente de gran relevancia para estos movimientos, funcionando tanto como punto de partida como destino para diversas especies que recorren miles de kilómetros en busca de mejores condiciones climáticas y alimenticias. Entre las aves exóticas de África, una destaca por su migración. El buitre egipcio es una de las aves rapaces más fascinantes del mundo. Se distingue por su apariencia llamativa, su inteligencia sorprendente y sus impresionantes habilidades migratorias. Es pequeño en comparación con otros buitres. Sobresale por su cuerpo blanco con alas negras, rostro amarillo vibrante y mirada astuta que revela su naturaleza oportunista. Esta especie habita desde el sur de Europa hasta el norte de África y el sur de Asia. Realiza una de las migraciones más desafiantes del reino animal, cruzando el temido desierto del Sáhara para escapar del invierno europeo y encontrar mejores condiciones en África subsahariana. En su travesía, cruza miles de kilómetros, muchas veces solo o en pequeños grupos, utilizando corrientes térmicas para planear y ahorrar energía. Durante el cruce del Sáhara, donde la escasez de comida y agua puede ser mortal, la eficiencia en el vuelo es esencial para sobrevivir. Este buitre no solo es un maestro del vuelo, sino también uno de los pocos animales conocidos por usar herramientas. Rompe huevos de avestruz con piedras, una demostración impresionante de inteligencia en el mundo aviar. Al llegar a su destino en África subsahariana, el buitre egipcio encuentra nuevas fuentes de alimento, aprovechando carroña y restos dejados por depredadores mayores. Como otros buitres, desempeña un papel ecológico crucial al limpiar el entorno y evitar la propagación de enfermedades. Cuando llega la primavera, inicia el viaje de regreso a Europa o al Oriente Medio para la temporada de cría, repitiendo un ciclo de supervivencia perfeccionado a lo largo de miles de años. Una criatura alada
mantiene una relación estrecha con África, donde pasa gran parte del año. La cigüeña blanca es una de las aves migratorias más conocidas del mundo. Es un ave de gran tamaño, con plumaje blanco y negro y largas patas rojizas. Realiza una de las migraciones más exuberantes de la naturaleza, viajando desde Europa y Asia hacia diversas regiones africanas, especialmente el Sáhara y África subsahariana. Durante el invierno europeo, miles de cigüeñas abandonan sus lugares de reproducción y vuelan miles de kilómetros en busca de alimento y de un clima más templado. La ruta migratoria de estas aves es una de las más estudiadas del mundo. Evitan trayectos largos sobre el mar, prefiriendo rutas terrestres, sobrevolando el estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos, o el Bósforo, en Turquía, según su origen. Al llegar a África, muchas se establecen en regiones como el Sahel, donde encuentran abundante alimento, como insectos, pequeños vertebrados y restos de comida en áreas urbanas. Algunas cigüeñas llegan hasta Sudáfrica, recorriendo más de 10.000 kilómetros en sus trayectos. Un ave deslumbrante, que también habita África, muestra sus encantos en otro entorno, revelando una asombrosa adaptabilidad. Los flamencos viven en diversos hábitats tropicales y subtropicales de todo el mundo. Los flamencos rosados que migran a Río Lagartos, en México, constituyen una de las atracciones más espectaculares de la región. Situado en la península de Yucatán, este lugar alberga una de las mayores poblaciones de flamencos de América, que llegan para alimentarse y reproducirse en sus aguas someras, ricas en nutrientes. Estas aves elegantes, conocidas por su colorido vibrante y sus largas patas esbeltas, realizan desplazamientos estacionales para encontrar las condiciones ideales de alimentación y anidación. Estos animales no emprenden migraciones de gran distancia como otras aves. Llevan a cabo desplazamientos regionales dentro del Caribe, moviéndose entre islas y áreas costeras. En Río Lagartos hallan el entorno perfecto para alimentarse de pequeños crustáceos, moluscos y algas microscópicas que contienen carotenoides, pigmentos naturales responsables de su icónico color rosa. Durante la estación seca, de noviembre a mayo, bandadas de miles de flamencos llegan al lugar, donde pasan horas de pie en el agua filtrando alimento con sus picos curvados. Sus largas patas les permiten caminar en aguas poco profundas mientras remueven el fondo lodoso en busca de presas. Este comportamiento es esencial para mantener el equilibrio ecológico de la región, ya que controla las poblaciones de organismos acuáticos. También en América, un ave pequeña, veloz, bella y fascinante, realiza una migración menos conocida en comparación con otras especies. Colombia es un verdadero paraíso para los colibríes. El país alberga más de 160 especies diferentes de estas aves increíbles,
lo que representa casi la mitad de todas las especies conocidas en el mundo. Esto se debe a la diversidad de ecosistemas de Colombia, que abarcan desde las selvas tropicales del Amazonas y del Chocó hasta las montañas heladas de los Andes y los valles secos del interior. Los colibríes amazónicos no llevan a cabo migraciones de gran distancia como algunas aves mayores. Son conocidos por sus desplazamientos estacionales dentro de áreas específicas, moviéndose a lo largo de la vasta región amazónica y en algunas zonas vecinas de Centro y Suramérica. Los colibríes son aves que se adaptan a los cambios estacionales de floración y disponibilidad de néctar, lo que los impulsa a desplazarse a lo largo del año. En el Amazonas, las migraciones de los colibríes están frecuentemente vinculadas a la abundancia de flores y de néctar, su principal fuente de alimento. Durante la estación de lluvias, cuando la floración es más abundante, los colibríes se dispersan por amplias áreas de la selva tropical, aprovechando los recursos de una gran variedad de plantas. Con la llegada de la estación seca, las flores se vuelven menos abundantes, lo que puede llevar a los colibríes a migrar a otras regiones en búsqueda de alimento. Algunas especies también se desplazan a mayores altitudes o a áreas de selva más densas, donde aún hay néctar disponible. Algunos colibríes amazónicos presentan un comportamiento nómada, es decir, no siguen una ruta fija, sino que se mueven según las fluctuaciones en la disponibilidad de alimento, influenciadas por factores como la temperatura, la precipitación e incluso la actividad humana que altera el equilibrio ecológico de ciertas zonas. Mientras que los colibríes se mueven dentro de la gran Amazonía, otra ave atraviesa todo el planeta. Realiza la migración más larga no solo entre las criaturas aladas, sino entre todos los seres del planeta. La chirría ártica, cuando se habla de grandes migraciones, es una de las aves más extraordinarias del planeta, y no es casualidad. Pequeña, de cuerpo estilizado, plumaje blanco y gris, alas largas y pico rojo intenso, puede parecer delicada al principio, pero tras esa apariencia elegante se oculta una verdadera máquina de resistencia. Esta ave es famosa por llevar a cabo la migración más larga de todo el reino animal, cruzando el planeta de polo a polo, en una travesía que roza lo imposible. La chirría ártica vive una vida dividida entre extremos, el verano ártico y el verano antártico, volando hasta 70.000 kilómetros al año. En otras palabras, pasa todo el año persiguiendo el sol, disfrutando de más luz que cualquier otro ser vivo en la Tierra. Durante la temporada de reproducción, la chirría ártica se asienta en las zonas más frías y remotas del hemisferio norte. Sus colonias se extienden por costas e islas del Ártico, como Groenlandia, Islandia, el norte de Canadá, Alaska y partes del norte de Europa y Rusia. Es en estos lugares inhóspitos, donde el verano es breve pero intenso, donde construye sus nidos en el suelo, a menudo entre rocas o vegetación escasa, siempre cerca de fuentes de alimento.
La pareja de esta especie es extremadamente fiel, tanto entre sí como al lugar de nidificación, regresando año tras año al mismo punto para criar a sus polluelos. La defensa del territorio se hace con un coraje sorprendente. Estas pequeñas aves se lanzan contra depredadores mucho mayores para proteger sus huevos y crías, atacando en picado con rapidez y precisión. Al acabar la temporada de reproducción en el Ártico, la chirría inicia una travesía épica hacia el extremo sur del planeta en dirección a la Antártida. Vuela siguiendo un patrón similar a una S invertida, aprovechando corrientes de aire favorables y zonas ricas en alimento. Durante este viaje, cruza océanos enteros, enfrenta tormentas, vientos helados y vastedades desérticas, con una precisión de navegación casi increíble, y cuando el verano antártico llega a su fin, regresa al norte, completando un ciclo que se repite a lo largo de su vida, la cual puede superar los 30 años. En total, una sola chirría ártica puede volar cada año el equivalente a 3 vueltas alrededor de la Tierra. Multiplicando sus años de vida por los kilómetros recorridos anualmente, llegan a promediar 2 millones de kilómetros. Esto equivale a unas 90 vueltas completas al planeta. La chirría ártica es un verdadero fenómeno migratorio, pequeña en tamaño, gigante en resistencia, habilidad de navegación y estrategia de supervivencia. Este comportamiento migratorio, además de una hazaña física, es una estrategia de supervivencia altísimamente eficiente. Siguiendo el verano de ambos hemisferios, la chirría ártica garantiza un acceso constante a alimentos abundantes, como peces y pequeños crustáceos, que captura con inmersiones rápidas y precisas en el océano, evitando así también los inviernos rigurosos. Su habilidad de orientación, según estudios científicos, involucra pistas visuales, campos magnéticos terrestres e incluso una suerte de mapa interno que la guía con precisión milimétrica. Es difícil hallar otro animal que represente con tanta perfección el espíritu de libertad, resistencia y la conexión entre los extremos de nuestro planeta. La chirría ártica es, literalmente, una viajera del mundo. Pero la vida de esta y de todas las aves no se compone solo de victorias. Los desafíos durante las migraciones son inmensos. Desde tempestades inesperadas hasta obstáculos creados por el ser humano, como rascacielos y luces artificiales que pueden desorientar a los viajeros nocturnos. Los cambios bruscos de temperatura también representan un riesgo para estas criaturas. Pero eso no es todo. La fatiga extrema castiga sus cuerpos y existe una amenaza constante de depredadores que acechan sus debilidades. La deshidratación y el hambre son enemigos perpetuos, obligándolas a detenerse en zonas estratégicas para recuperar energías antes de continuar. Pero de todas las amenazas, el calentamiento global se ha convertido en la más preocupante. Cuando enfrentan tormentas inesperadas durante la migración, las aves ponen en práctica estrategias instintivas para sobrevivir.
interrumpen el vuelo, buscan refugio en áreas protegidas y ahorran energía hasta que el clima mejora. En bandadas, actúan colectivamente, cambiando de rumbo o dispersándose temporalmente. Algunas intentan ajustar la ruta o la altitud para sortear los vientos fuertes, pero la pérdida de hábitats de escala dificulta esta adaptación. Las tormentas también afectan su orientación, provocando que se desvíen o queden desnutridas. Incluso con estas defensas naturales, el aumento de la intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos está llevando a las aves migratorias al límite, poniendo en riesgo su supervivencia y alterando rutas milenarias. Durante la migración, las aves sufren agotamiento físico extremo, hambre y deshidratación. Vuelan miles de kilómetros sin descanso, consumiendo todas las reservas de grasa acumuladas. Cuando el esfuerzo supera lo previsto, el cuerpo empieza a fallar. La falta de alimento a lo largo de la ruta provoca pérdida de peso, debilita los músculos y compromete el vuelo, especialmente en aves jóvenes. La deshidratación se vuelve crítica, pues muchas fuentes de agua dulce están desapareciendo. Sin zonas seguras para posarse y recargar fuerzas, numerosas aves colapsan físicamente y mueren. Estas dificultades se agravan con el cambio climático y la destrucción de hábitats naturales, convirtiendo cada migración en una auténtica prueba de supervivencia. Hoy, las aves migratorias enfrentan una de las mayores amenazas de su historia, el cambio climático. El calentamiento global está alterando profundamente los patrones climáticos a escala mundial, interfiriendo directamente en las señales naturales que emplean para iniciar sus migraciones. Antiguamente, el cambio de estaciones era predecible. Primavera, verano, otoño e invierno seguían un ritmo estable. Pero ahora, con el clima desregulado, muchas especies migratorias parten demasiado pronto o demasiado tarde, llegando a sus destinos cuando el alimento aún no está disponible o ya se ha agotado. Estos desajustes rompen la sincronía con el entorno, situando a las aves en un escenario de escasez e inestabilidad al llegar a sus destinos, justo cuando más necesitan alimentarse y prepararse para la reproducción. El resultado: una caída significativa en las tasas de supervivencia y la capacidad de generar nuevas generaciones. Además del desequilibrio climático, la pérdida de hábitats se ha convertido en uno de los mayores enemigos de la migración. Las áreas naturales que servían como puntos de descanso, alimentación y reproducción están siendo destruidas o fragmentadas por actividades humanas como la agricultura intensiva, la expansión urbana y la construcción de infraestructuras. Para las aves migratorias, estos puntos a lo largo de la ruta son auténticas estaciones de servicio. Sin ellos, volar miles de kilómetros se convierte en una misión suicida. Imaginen un viaje en coche por el desierto sin gasolineras. Eso es lo que muchas aves están enfrentando. Rutas interrumpidas, sin lugares seguros para descansar y recargar energía. Aquellas que evitan la destrucción física aún sufren los efectos de la contaminación, especialmente plásticos, pesticidas y metales pesados, que contaminan aguas y alimentos, afectando la salud de las aves incluso cuando el hábitat parece intacto a primera vista.
El impacto de estos factores sobre la reproducción es devastador. Muchos lugares de cría, especialmente en regiones polares y de clima templado, están cambiando drásticamente. La nieve se derrite antes de tiempo o tormentas atípicas destruyen nidos y matan a las crías. La falta de sincronía entre la llegada de las aves y la disponibilidad de alimento para sus polluelos resulta fatal. Los polluelos mueren de hambre antes incluso de abandonar el nido, y aunque los adultos sobrevivan, el estrés fisiológico afecta su fertilidad, reduciendo aún más el éxito reproductivo. En algunas poblaciones, la tasa de nacimientos ha caído tanto que los científicos ya hablan de un colapso demográfico inminente. Lo que antes era una danza precisa de la naturaleza, ahora es un caos climático en el que las aves intentan, sin éxito, adaptarse a un mundo que cambia demasiado rápido para sus rutas milenarias. A lo largo de las rutas migratorias, las aves no enfrentan solo desafíos naturales y fisiológicos. Uno de los mayores peligros de hoy son los obstáculos creados por el ser humano. Estructuras como rascacielos y torres, junto con la contaminación lumínica, desorientan especialmente a las aves que migran de noche, provocando colisiones y agotamiento. La deforestación y eliminación de humedales suprimen lugares esenciales para descansar y alimentarse durante la migración, obligando a las aves a volar mayores distancias sin apoyo. Estos obstáculos artificiales rompen el equilibrio natural de las rutas migratorias, poniendo en peligro la supervivencia de las especies. Proteger estos corredores es esencial para permitir que las aves continúen sus viajes. Para ilustrar la magnitud del problema, se estima que millones de estorninos mueren cada año durante sus migraciones. Sin embargo, las cifras exactas varían según factores como el clima, las colisiones con estructuras humanas, edificios y líneas eléctricas, y la disponibilidad de alimento y refugio a lo largo de las rutas. Una de las principales causas de mortalidad de estas aves migratorias es la contaminación lumínica y los obstáculos artificiales, que pueden provocar accidentes fatales. En algunas regiones, especialmente durante migraciones masivas en otoño, los fallecimientos pueden ser significativos, con cientos de aves perdiendo la vida en una sola noche. Otro ejemplo son los gansos y cisnes, que migran largas distancias entre el norte de Europa y África. Se calcula que miles de gansos y cisnes mueren cada año debido a condiciones meteorológicas extremas, escasez de alimento o colisiones con aerogeneradores y líneas de alta tensión. La ruta del ganso, una vía migratoria muy transitada, se ha vuelto cada vez más peligrosa debido al aumento de infraestructuras humanas a lo largo del trayecto. Estudios indican que más de 50.000 aves mueren cada año en zonas con alta concentración de aerogeneradores, especialmente en países como Países Bajos y Francia, donde las aves migratorias atraviesan estas áreas. Las aves marinas, como la charrán ártico, están entre las más afectadas. Al viajar entre el Ártico y el Atlántico Sur, cruzan océanos vastos y peligrosos, enfrentando tormentas y escasez de alimento. Una investigación de científicos del Reino Unido reveló que cerca del 10% de la población
muere cada año durante la migración. La principal causa de estas muertes es la dificultad de encontrar alimento adecuado durante las travesías oceánicas y la incapacidad de sobrevivir al impacto del cambio climático, que altera los patrones de alimentación y las temperaturas del agua marina. Se estima que cerca de 100 millones de aves migratorias mueren cada año debido a la contaminación lumínica y otras amenazas derivadas del desarrollo humano. Estas pérdidas afectan a especies en todo el mundo, especialmente en regiones densamente pobladas como Estados Unidos, Europa y partes de Asia. Estas tragedias nos recuerdan que, para salvar a estas aves y garantizar que continúen sus viajes, es necesario actuar con urgencia para mitigar los impactos de nuestra presencia en el planeta. Estudios indican que más del 40% de las aves migratorias del planeta están en declive poblacional. Especies que durante siglos cruzaron océanos y continentes ahora se ven acorraladas por un mundo cada vez más hostil. La migración, que siempre fue símbolo de resistencia y renovación, corre el riesgo de convertirse en una ruta marcada por la ausencia, el silencio y la extinción. Proteger estas rutas no solo implica salvar a los pájaros, sino preservar los ciclos naturales que conectan ecosistemas de un continente a otro. Porque cuando las aves dejan de volar, algo más grande se quiebra, la armonía invisible que sostiene la vida en la Tierra. Aún así, impulsadas por una necesidad biológica irresistible, estas aves continúan desafiando lo imposible, cruzando océanos, montañas y desiertos para asegurar su supervivencia. La migración de las aves es una prueba viva de la resiliencia y la ingeniosidad de la naturaleza, un espectáculo grandioso que sigue fascinando a científicos y observadores de todo el mundo. En un mundo que cambia rápidamente, las migraciones de las aves continúan siendo uno de los mayores espectáculos de la naturaleza, un fenómeno que conecta continentes y atraviesa fronteras. Sin embargo, como hemos visto, estas increíbles travesías están cada vez más amenazadas, tanto por causas naturales como por los obstáculos que nosotros, los seres humanos, imponemos al entorno. Desde la destrucción de hábitats vitales hasta la contaminación lumínica y las colisiones con nuestras construcciones. Pero aún hay esperanza. Podemos tomar medidas sencillas pero poderosas para proteger a estas aves y sus rutas migratorias. Esto incluye la creación de refugios naturales, la protección de humedales y zonas de descanso, la reducción de la contaminación lumínica en las ciudades y la concienciación sobre el impacto de grandes infraestructuras en las aves. Al proteger la naturaleza y a las aves migratorias, no solo estamos salvando una especie, sino garantizando que el ciclo de vida y el equilibrio ecológico de nuestro planeta sigan prosperando.